Vamos a hablar esta mañana acerca de Jesús nuestro Salvador. ¿Ok? Ore conmigo y diga: Señor, te quiero agradecer porque me salvaste. Señor, gracias por abrir mis ojos, por cambiar mi corazón y por darme vida. Esta mañana yo voy a alimentar mi espíritu. Y yo creo que el alimento que yo voy a recibir me va a ayudar a crecer y a ser más fuerte. En el nombre de Jesús lo confieso. Y te pido, Señor, que uses a mi pastor, porque él sin ti es nada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tiene su Biblia con usted? A ver, déjeme ver su Biblia. A ver, levante su Biblia. No su iPad. Su Biblia. ¿Ok? All right. No su iPhone. Su Biblia. Amén. ¿Sabe por qué les digo que es importante que tenga usted su Biblia? Porque es su Biblia. Usted puede subrayar, puede apuntar allí notas en un lado. Es su Biblia. Usted la va a hacer su Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de Jesús nuestro Salvador. Como le dije, diga conmigo: Jesús nuestro Salvador. Y vamos a ver en Mateo capítulo 1. Son versos que leemos durante Navidad, pero vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 21. Mateo 1, de los versos 18 al 21. ¿Ok? ¿Está conmigo? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. No, yo no sé si en su Biblia lo tiene todo con letras grandes, ¿verdad? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? So vamos a hablar de Jesús el Salvador. Now, yo creo que la mayoría de ustedes conocen lo histórico de esta historia, ¿no? La han oído en Navidad, la han leído, la conocen. Y saben qué era la situación de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Usted sabe que María estaba desposada con José. Nosotros en la cultura hispana teníamos antes, no sé qué tanto se practicará todavía, pero cuando la mujer era pedida y los papás la entregaban para que se casara, le daban a la mujer un anillo de compromiso. Engagement ring. Does that still happen? Yes. Ok, ¿verdad? Y desde ese momento, en la cultura hispana, yo no sé en otras culturas, pero desde ese momento mi papá me enseñó a mí que desde ese momento es como si ya estuvieran casados. Todavía no se había hecho la boda, pero es como si ya estuvieran casados. Y esto es lo que sucedió con José y María. Ellos ya estaban comprometidos a casarse, solo estaban esperando la fecha, pero es como si ya estuvieran casados. ¿Okay? So María sale embarazada y ese es un problema, porque ella y José no han tenido relaciones íntimas, no han tenido relaciones sexuales. Y yo estoy seguro que María le dijo a José, Joe, it's not what you think, baby. Un ángel se me apareció
Y yo me imagino que José dijo, yeah, right. y él quería dejarla, la amaba, la quería, pero bajo la ley de Dios, ella debería morir. ¿Ok? Porque está embarazada sin estar casada y es como que ha engañado al hombre con quien ella se comprometió. ¿Ok? Pero José no quería hacerle daño a María, la amaba. Él la quería, y a pesar del dolor que él estaba sintiendo, las preguntas que se estaba haciendo y todo, y es cuando el ángel Gabriel lo visita a José y le dice, Joseph, it's okay, all right, it's okay, María no te echó mentiras, lo que en ella está es engendrado por el Espíritu Santo, ella todavía es virgen. Okay. Now, cuando el ángel visita a José, lo saluda de una forma muy interesante, porque le dice, José, hijo de David. El papá de José no se llamaba David. Si recuerdo bien yo las genealogías, parece que se llamaba Jacob. Pero el ángel cuando lo saluda le dice, José, hijo de David. O sea, José, tú eres descendiente del rey David. Y al rey David se le dio la promesa de que de la familia de él va a venir el Salvador del mundo. José, tú estás en ese linaje, José, no te olvides que tú eres hijo de David. Y la profecía dice del libro del profeta Isaías que el Mesías iba a nacer de una virgen. Se conectan las cosas, ¿sí me entiende? Okay. Entonces es interesante cuando leímos el texto cómo el ángel se saluda a José y todo lo que está desenvolviendo. Pero luego encontramos esto, que el ángel le dice a José qué nombre le ponga al niño. Y el nombre que el ángel le dice que le va a poner al niño es Yeshua en hebreo. Yeshua, Jesús, es traducido a nosotros, ¿verdad? Jesús, Yeshua, todos digan conmigo Yeshua. Qué bonito se oye en hebreo, ¿verdad? Yeshua. Y Yeshua es una palabra compuesta de dos palabras hebreas, Jehová y salva. ¿Okay? Yesh, ¿ok? Y Shua, ¿ok? Yeshua. Y literalmente quiere decir Jehová nos hace libres o Jehová nos salva. Cuando lo ve en su Biblia que está escrita siempre se me olvida, con letras mayúsculas, capital letters, it means that it's talking about God. Quiere que está hablando de Dios. Entonces, este niño que está naciendo es Jehová. Él es Dios. Y sabemos que es el Hijo de Dios porque sabemos que Dios existe en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero literalmente este es Dios quien ha venido en este niño para salvarnos, para hacernos libres. ¿Y de qué nos va a hacer libres? Dice ahí, ¿de qué nos va a salvar? Fíjese el texto, la última parte del verso 21, ¿de qué nos va a salvar? De nuestros pecados. ¿Ok? De nuestros pecados. La palabra aquí griega que usa para la palabra pecado es una palabra muy interesante, porque literalmente quiere decir fallarle al blanco. To miss the mark. Es lo que quiere decir, fallarle al blanco. Y había un juego que se jugaba en la antigüedad donde ponían postes y luego en el poste le ponían un arco. Y jugaban un juego donde tú tomabas una flecha, la ponías en el arco
y la lanzabas y tenía que pasar por todos los arcos, todos tenía que pasarlos. Si ponían 10 arcos y pasaba por 8 y tú le fallabas al 9º, eras un pecador. Si pasabas 9 y le fallabas al último, eras un pecador. Le fallabas al blanco. You missed the mark. Es lo que quería decir. So, si no querías ser pecador, tenías que ser perfecto. Levanten la mano todos los perfectos. Ahora levanten la mano todos los pecadores. All right. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Entonces, hay dos formas de pecar contra Dios, de transgresar contra Dios. Transgressions. Transgresar contra Dios. Uno de ellos es que tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes. ¿Qué tantos querían cambiar y no podían? Sean sinceros, ¿qué tantos querían cambiar y no podían? A mí yo quería cambiar, pero no podía. Es querer hacer lo bueno, pero no lo alcanzas. Tú quieres pegarle a todos los arcos, pero no puedes. No puedes, no está en ti lograrlo. Y entonces eres un transgresor, porque estás quebrantando la ley de Dios. El otro tipo de pecar es que tú sabes lo que Dios dice, pero tú no quieres obedecer a Dios. Tú simplemente quieres hacer lo que tú quieres. La primera es que tú sabes lo que Dios pide y tú quieres hacerlo, pero no puedes. Pablo en el capítulo 7 de Romanos habla acerca de él, de su vida. Y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que quiero hacer no puedo hacerlo. Digo, porque aunque dentro de mí yo quiero hacer lo bueno, hay otra ley en mí, en mi carne, que se rebela contra la ley de Dios. Y Pablo se encontraba en una situación muy desesperante y decía, ¿quién me va a librar de esto? Y luego dijo, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Entonces, transgresas cuando quieres agradar a Dios, pero tu carne te traiciona, no puedes y fallas. Pero la otra es cuando tú sabes lo que Dios dice y tú intencionalmente te rebelas contra Dios. No te importa lo que Dios dice. Tú simple vas a hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieras. Es un pecador. Y Él vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Jehová nuestro Salvador. Now, déjame citarte lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 y verso 23, porque tú conoces bien este versículo, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿lo recuerdan? ¿Cuál es la segunda parte? Están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué tantos pecaron? ¿Qué tantos necesitan un Salvador? Todos. Todos. Amen. Now, quiero nomás tocar esto brevemente. Ustedes recuerdan en el jardín, el principio de la creación, Adán y Eva pecan contra Dios. You remember? Ellos saben que han hecho mal. Ellos saben que han violado la ley de Dios. Ellos saben que son pecadores. Y tratan de cubrir su pecado con hojas de una higuera. ¿Se acuerdan? Se hicieron delantales y y trataron de cubrir su desnudez. Y Dios dijo no. Y entonces el Señor les trajo 2 pieles de animal, ¿se acuerdan? 2 pieles de animal, y los cubrió. Tuvieron que morir 2 animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Okay? El pecado no lo podemos cubrir con religión.
El hombre trata de cubrir su pecado con religión. No quiero ofender a nadie, pero con confesiones, con primeras comuniones, con bautismos, con pagar mandas, con todas esas cosas, el hombre trata de cubrir su pecado y Dios dice no. Hay solo un Salvador y es Jesús. Y la humanidad necesita salvación. Necesitamos que Dios intervenga y nos salve. ¿Ok? Now, lo siguiente que vamos a ver, porque ya establecimos que Jesús vino para salvar al hombre ¿de qué? De sus pecados. Ya sabemos lo que es pecado, ¿verdad? Ya vimos lo que es. Y hay más definición, pero vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Lo que quiero hablar ahora, a donde quiero moverme, es acerca del efecto que el pecado tiene, o los resultados del pecado. ¿Ok? Y lo primero que vamos a ver va a ser muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y vamos a ver dos tipos de muerte: muerte espiritual y muerte física. ¿Ok? Y luego lo siguiente que vamos a ver después de eso, vamos a ver que el pecado produce en nosotros una deuda que no podemos pagar con Dios. Y lo tercero es que el pecado es un crimen. Es un crimen contra Dios. ¿Ok? So, lo que quiero decirle con esto es que el Salvador, el que nos vaya a salvar de nuestros pecados, tiene que cancelar la muerte espiritual, tiene que vencer la muerte física, tiene que pagar nuestra deuda que no podemos pagar y tiene que pagar por nuestro crimen que cometimos contra Dios. Si no, no es el Salvador. Y hay solamente una persona que ha podido hacer todo eso. Y es quien el ángel dijo, Yeshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Now vamos a ver muerte. Todos digan conmigo muerte. Qué feo se oye, ¿verdad? Bueno, mejor digan vida. Ok, para que saque el mal sabor de la boca, ¿verdad? Vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y ustedes conocen esta historia, es la historia del hijo pródigo. ¿Ok? ¿Se acuerdan del hijo pródigo, verdad? Un hombre tenía dos hijos, prodigal son, el mayor y el menor. Y el padre era rico y tenía una herencia para cada uno de sus hijos cuando él muriera. El muchacho más joven, el hijo más joven, se cansó de estar esperando por su herencia y fue y le dijo a su papá: yo quiero que me des ya mi herencia. Y el papá se la dio y el muchacho se fue de la casa y malgastó toda su herencia con mujeres, parrandas, pecado, y se le acabó el dinero. Lo gastó todo. Allá en aquella tierra lejana donde él estaba, la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Y el muchacho ya no tenía que comer y ya no tenía dinero. Y el único trabajo que él encontró fue dándole de comer a los puercos. Y la Biblia dice que fue tan grande el hambre de este muchacho que hasta quería comerse la comida de los puercos. Y cuando él se encontró en esa situación, en esa condición, se acordó de su casa, se acordó de su padre. Y dijo él: man, ni los esclavos de mi papá vivían tan mal como yo estoy viviendo. Dijo: me voy a regresar a mi casa, me voy a regresar a mi padre. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No vengo para que me recibas como tu hijo. Hazme uno de tus esclavos.
Y cuando el padre lo ve al hijo que viene caminando por la calle en la distancia, el padre lo reconoce cuando todavía estaba lejos y sale corriendo a recibirlo y lo abraza. Y el muchacho se cae de rodillas y le dice: papá, I'm sorry. Perdóname por lo que hice. Malgasté toda la herencia que tú me diste, pero te pido perdóname. Y no vengo a que me recibas como tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos solamente. Y el papá lo tenía abrazado y dijo: no, eres mi hijo y te voy a recibir como mi hijo de nuevo. Y en el verso 24 dice, el papá ordena que se haga una fiesta. Y este es el motivo de la fiesta. Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia la contó Jesús, esta parábola la contó Jesús a los fariseos, para demostrarle a los fariseos el corazón de Dios hacia el pecador. Porque los fariseos, cuando caminaban en la plaza, agarraban sus mantos y se apretaban así para no tocar un pecador. Porque si tocaban un pecador, se contaminaban. Y Jesús les está retando la mentalidad de ellos y les está diciendo: Dios no ve a los pecadores como ustedes ven los pecadores. Dios ama a los pecadores. Ustedes que son religiosos los deben de amar porque deben de tener el corazón de Dios. Pero Dios ama a los pecadores. Y es interesante lo que dice la Biblia de cómo Dios ve a un pecador. Lo ve muerto. Ve, antes de que nosotros conociéramos a Jesucristo, estábamos muertos. Cada familiar que tú tienes que no conoce a Jesús está muerto. Cada amigo, cada amistad que tú tienes que no conoce a Jesús está muerto espiritualmente. Some of you young people, you go to school with dead people. Trabajas con gente muerta espiritualmente hablando. Y lo interesante de todo esto es que Dios quiere darles vida. Y les está enseñando a los fariseos, les está diciendo: cuando un pecador regresa, Dios hace fiesta, Él celebra, porque ha vuelto a vivir. En Efesios capítulo 2, vaya conmigo allí. Efesios capítulo 2, los versos 1, 2 y 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Subraya eso en su Biblia. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Estábamos separados de Dios. Había una barrera entre nosotros y Dios. La barrera del pecado. Y Dios es el único
que puede darle vida a los muertos. Él es el único. Hace años estábamos en Belén, no en Belén, perdón, en Nazaret. Y hay en Nazaret una iglesia que se llama la Iglesia de la Anunciación, o la Iglesia de la Santa Familia, no me acuerdo completamente, pero parece que es la Iglesia de la Santa Familia y está pegada con la Iglesia de la Anunciación. Y dicen que allí es donde el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo y todo. Y no saben, pero la Iglesia Católica dijo aquí es, y allí pararon una iglesia y allí fuimos. Y estuvimos caminando, no pudimos bajar porque tenían misa. Y estaban en una cueva abajo y nos dijeron, esa es la cueva donde vivían María y José. They don't know, but they say so. Ok, es lo que ellos dicen. Pero luego dimos la vuelta y entramos en una iglesia grandísima. Y tenía atrás, en la pared de atrás, un mosaico, unas imágenes de mosaico. Y arriba, mero arriba, estaba María. Y luego abajo de un lado estaba otro personaje y abajo de otro lado otro personaje. Y pues yo nunca había visto esa imagen. Le pregunté al guía, le dije, ¿qué significa este mosaico? Y me dijo, bueno, arriba está María. Y luego abajo a un lado está San Pedro. Y le dije, ¿quién está al otro lado? Dijo, es Jesús. Le dije, no. Esto está al revés. Jesús tiene que estar arriba. El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede dar vida es Dios. El único que puede cancelar el efecto de la muerte espiritual en nosotros es Jesús. Nadie más. Nadie más murió en la cruz. Nadie más resucitó de entre los muertos. Más que Jesús. El único que nos puede dar vida es Jesús, vida espiritual. Pero luego también en Romanos capítulo 5, si va conmigo ahí, Romanos 5 y el verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Now, un día, esperamos que sea un día muy lejano, far, far away, tú vas a morir. Oh, no, man, no. Yeah, un día te vas a morir. Un día yo me voy a morir. Y mi esposa va a llorar, la confortan y le va a decir, ustedes van a ir allí como buenos hermanos en Cristo, le van a decir, hermana, yo sé que nunca va a encontrar otro como él, pero él está con el Señor. Pero un día nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la muerte física entró también por causa del pecado. Hay algo interesante cuando tú lees el Antiguo Testamento, y no recuerdo si es en el capítulo 10 de Génesis, pero nos empieza a decir qué tantos años vivieron cada uno. Dice, Adán vivió tantos años, y luego Set, parece, vivió tantos años, y luego iba el linaje. Y al último de cada uno de esas frases dice, y murió. Y murió. Y murió. Adán vivió tantos años y murió. Su hijo tantos años y murió. Su nieto tantos años y murió. La muerte entró a toda la humanidad. El Salvador tenía que poder salvarnos no solamente de la muerte espiritual y darnos vida. El Salvador también tiene que vencer la muerte. Porque todos mueren, porque todos pecan. Él tenía que vencer la muerte. Ya conocemos nosotros la historia.
¿Qué sucedió el primer domingo después de que Jesús había sido crucificado? Resucitó de entre los muertos, venció la muerte. Jesús venció la muerte y es el único. Y eso entonces leemos aquí lo que Jesús dijo. Ustedes conocen este verso en Juan capítulo 11, el verso 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego en el verso 26, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y luego le preguntó a Marta: ¿crees esto? Y si yo les preguntaría a ustedes, ¿creen esto? Amén. Ok, si tú eres cristiano, tú eres cristiana, el día que yo muera no va a ser el último día que tú me vas a ver. Ok. Esperamos que esto sea verdad. Se va a acabar el servicio hoy, usted se va a ir para su casa, yo me voy a ir para mi casa, pero no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Si usted no es cristiano dominguero, usted va a estar aquí el miércoles y nos vamos a volver a ver el miércoles. Todo cristiano, porque Jesús venció la muerte, cuando el cristiano muere, es nomás al rato nos vemos. ¿Okay? Al rato nos vemos. ¿Ok? So así le dicen a mi esposa, le dice: it's okay, hermana, al rato lo vas a ver otra vez. Y ya no lo vas a ver gordito y canoso y todo, it's gonna be good. It's gonna be good cuando lo vuelvas a ver, Y yo estoy seguro que mi esposa va a llegar al cielo y va a andar buscando un viejito canoso, gordito, y va a estar ahí un jovenazo con una cabellera hasta acá, voy a estar ahí y va a llegar ella y va a decir: joven, ¿no ha visto usted un tal Esteban Aranda? Y le voy a decir: mamacita, yo soy, baby, welcome home, pero ¿por qué estamos como cristianos seguros de esto? ¿Por qué afirmamos esto en los funerales? ¿Por qué lo decimos con tanta confianza? Porque Jesús venció la muerte. Tenemos un Salvador. Y el Salvador, quien nos dio vida espiritual, también nos dará vida eterna. Entonces, Jesús, al salvarnos, canceló la sentencia de muerte sobre nosotros. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Aleluya. Amén. En la mañana, mi esposa y yo veníamos manejando y siempre que venimos a la iglesia pasamos por donde vivía nuestro querido hermano Smokey. Y no hay día que paso yo por ahí que no lo recuerde a Smokey. Y digo: I miss Smokey. But I'm gonna see him again. Lo voy a ver otra vez. Pero todavía duele. Todavía lo sientes. Now, ¿por qué no quita Dios el dolor? Tú tienes seres queridos que extrañas, que han pasado, y sientes el dolor. Yo todavía, cuando voy a la tumba de mi papá en Laredo, lloro. ¿Por qué no quita Dios el dolor? Porque va a ser mucho más dulce cuando lleguemos al cielo y los veamos. Aleluya. Se nos va a olvidar el dolor de la separación cuando estemos ahí. Pero el pecado hace otra cosa. El pecado te endeuda con Dios. Cada vez que pecas, te endeudas. Te endeudas. En Mateo capítulo 6, verso 12, ustedes también conocen este verso, donde el Señor Jesús está hablando, enseñándole a sus discípulos acerca de la oración. Dice: y perdónanos ¿nuestras qué?
Ok, su Biblia dice mal, la Biblia mía dice bien. Deudas. Deudas. Forgive us our debts. Y perdónanos nuestras deudas. Y se me hace que en la Reina Valera, si va a la versión antigua, también va a decir deudas. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Okay. En el capítulo 18 de Mateo, Jesús otra vez está contando una parábola. Y él dice que había un hombre que era un mayordomo en la casa de un hombre rico. Y le dijeron al hombre rico: el mayordomo que tienes está haciendo asuntos chuecos, está robando dinero. Y el dueño le dice: mándenme traer a ese esclavo, a ese siervo, mándenmelo traer. Y lo mandan traer y le dice: hey, que me has estado robando dinero, págame ahorita lo que me debes, ahorita, págamelo. Y le debía millones y millones y millones de dólares. Le dijo: no tengo con qué pagártelo, ten misericordia de mí. Y le dijo: no, véndanlo a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, para recuperar parte de mi deuda. Y el hombre se tiró a sus pies y le dijo: por favor, no hagas eso. Te ruego que tengas misericordia de mí, ten paciencia, yo te lo pago para atrás. Era imposible pagarlo para atrás. Dijo: pero no vendas a mi esposa y a mis hijos, por favor, no hagas eso, Señor. Y la Biblia dice que el Señor del siervo fue movido a misericordia y le dijo: está bien, te perdono la deuda. Te perdono la deuda. El hombre salió de allí, el siervo salió de allí contento, y se topó con un amigo de él que le debía $10. Dijo: hey, fulano, págame los $10 que me debes. Le dice: no tengo, ahorita no traigo nada, espérame y te lo pago. Dijo: no, págamelo ahorita, órale. Dijo: no puedo, no traigo dinero. Y lo agarró del cuello y le: págame ahorita, págame. Y lo estaba ahorcando al pobre. Y algunos de los oficiales del Señor vieron y fueron y le dijeron: hey, Señor, aquel siervo que tú le perdonaste millones de dólares está ahogando a otro consiervo porque le debe 10. Dijo: ¿qué? Tráiganlo para acá. Y le mandó traer y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné tanta deuda a ti y no le puedes perdonar a este hombre lo poquito que te debe. Dijo: métanlo a la cárcel. Y eso en el verso 35 dice: así hará mi Padre Celestial con todos ustedes que de su corazón no perdonan a sus hermanos sus deudas. El pecado nos endeuda con Dios. Yo no sé qué tantos oyeron hace poco que el presidente Joe Biden perdonó millones, fueron billones de deuda a las personas que habían estudiado, student debt, de la deuda de estudiantes. ¿Oyeron de eso? Now, él no perdonó nada. Alguien lo tuvo que pagar, porque ese dinero se le pidió prestado a los bancos y el gobierno pagó. Pero hay un problema: el gobierno no tiene dinero. El único dinero que el gobierno tiene es el dinero que nos quita a nosotros. En realidad, usted y yo pagamos la deuda. Pero el presidente Biden dijo: I forgave it. Hallelujah. Y nosotros dijimos: yeah, right. Nosotros lo vamos a pagar. Cuando Dios perdona una deuda, es porque alguien la pagó. Si Dios nos ha perdonado a nosotros la deuda que incurrimos por nuestro pecado, es porque alguien lo pagó. Y el que lo pagó fue el Salvador,
Jesús. Cuando Jesús colgó en la cruz, una de las últimas expresiones antes de que Él muriera, Él dijo, consumado es. ¿Se acuerdan? Consumado es. It is finished. Y lo que estaba diciendo es toda la deuda de la humanidad por su pecado está pagada. Yo la he pagado. Oh, man. Qué tan endrogados estábamos con Dios. Hay algo que tenemos que decir acerca del que paga la deuda que nosotros hemos acumulado con Dios. Tiene que tener dos, ¿qué es la palabra que estoy buscando? No son características, sino dos poderes, vamos a decir. Uno es que tenga con qué pagar. A lo mejor tú me dices que te van a quitar tu casa porque debes $5,000 y yo con todo mi corazón te quiero ayudar, pero no tengo el dinero. El que pagaba la deuda tenía que tener el poder con qué pagarla. Y lo segundo es que tenía que estar dispuesto. He had to be able to pay the debt and he had to be willing to pay the debt. Porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a pagar la deuda. He wanted to pay it. Él quería pagarla. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay una historia muy bonita en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? Todos siguen conmigo, Ruth. Cuando su suegra, Noemí, sí, es un libro cortito, lo puedes leer, si no lo has leído te recomiendo que lo leas para que agarres la historia. Noemí, su esposo, Chris Willis, es otra Noemí, y su esposo, el Caná, parece que se llama, el Caná ¿era el Caná? El Caná era el de Samuel, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Mande? Elimelech. Y sus dos hijos se van para Moab, para la tierra de Moab, porque hay hambre en Belén. ¿Se acuerdan? Allá en la tierra de Moab se muere el esposo y ella queda viuda. Sus dos hijos se casan y los dos hijos también mueren. Y queda ella sola con sus dos nueras y luego decide regresar a Belén otra vez porque eran de Belén. Y cuando regresan a Belén, era un tiempo donde se tenían que redimir las tierras. Cuando ellas se fueron para Moab, tuvieron que vender sus tierras, vendieron todas sus posesiones. Pero bajo la ley judía y bajo la tradición que había en aquel entonces, a cierto tiempo tú las podías redimir, las podías comprar para atrás. ¿Ok? Para que no se perdiera tu herencia que te habían dejado tus padres. Tú tenías la oportunidad de comprarlas para atrás. Y se llegó el tiempo de redimir las tierras, pero Noemí no podía. No tenía dinero. Hizo entonces su nuera, Ruth, ella y un hombre rico que se llama Boaz se enamoran y Boaz se quiere casar con Ruth, tomarla como su esposa, y al casarse con ella va a redimir las tierras de Noemí. ¿Ok? Pero hay un problema que Boaz le dice a Ruth, le dice, yo redimo, yo quiero redimir. Pero hay un familiar que está más cerca que nosotros porque tenía que redimir un familiar. Por eso Cristo vino en la carne, para redimir la humanidad, porque tenía que ser un hombre que redime lo que el hombre perdió. ¿Sí entiende eso? Okay. Entonces Boaz le dice, yo quiero redimir, yo soy un pariente, pero hay un pariente más cerca, a él le toca. Y va Boaz y llama a este hombre, le dice, hey, fulano, fíjate que es tiempo de redimir las tierras de Noemí, nuestra parienta. Y él dice, yo redimo. Y dice, cuando redima las tierras, tienes que redimir también la esposa de uno de sus hijos. Y entonces el hombre, yo me imagino, dice, yo estoy casado. Yo llego a casa con otra mujer, mi esposa me va a dar un sartenazo. Le dice, no puedo redimir. Se puede hacer, ok, yo redimo. Y redimió a Ruth. Y al redimir a Ruth, redimió a Noemí. Y al redimir a Noemí,
redimió las tierras, pagó la deuda. Él tenía el poder porque era rico para pagar la deuda y estaba dispuesto porque amaba a Ruth para redimir. ¿Sabes por qué Dios pagó tu deuda? Porque te ama. Tu Salvador no solo te salva, te ama. Él pagó tu deuda. A Jesús no lo llevaron a la cruz a fuerza. Él dijo, mi vida nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso tu deuda se pagó. Y qué triste es cuando cristianos que ya se les pagó su deuda, todavía están tratando de pagar su deuda. Eso es trágico. Yo vengo de un pasado donde indirectamente nos enseñaban que nuestra deuda nunca estaba pagada. Si la mujer se cortaba el cabello, se iba a ir al infierno. Si usaba maquillaje, peor todavía. Si usaba pantalón, derecho al infierno. Y tantas cosas que nos decían, y entonces uno vivía en temor, en temor, en temor. No, Él pagó tu deuda. No trates tú de pagar tu deuda. Él la pagó, tú no la podías pagar. Él pagó tu deuda, porque te ama. Y lo último que quiero tocar, y lo quiero hacer un poquito rapidito, porque sé que ya me pasé de mi tiempo, es que cuando pecas contra Dios, cometes un crimen contra Dios. David pecó contra Dios y pecó en grande. David tomó una mujer casada llamada Betsabé y durmió con ella. Lo hizo en secreto, pero la mujer le mandó a avisar, David, estoy embarazada. Y el esposo de Betsabé andaba en la guerra. Y David dijo, ¿cómo voy yo a cubrir esto que yo acabo de hacer? Y mandó traer al esposo de Betsabé bajo la excusa de que quería un reporte de la guerra, y le dijo, dame el reporte de la guerra. El hombre le dio el reporte de la guerra, le dijo, muy buen reporte, vete a tu casa y descansa, mañana te mando con una carta para el general Joab. Y el hombre respondió y dijo, ¿cómo voy a ir yo a dormir en la casa, en mi cama, con mi esposa, cuando el pueblo de Dios está en el campo? Dijo, no. Y David lo trató de convencer, no pudo, lo emborrachó, y borracho lo mandó para la casa. Y en la mañana le avisaron a David, Urías no se fue para su casa, se durmió ahí en la entrada de la casa tuya y amaneció. Y David lo mandó matar. Cuando el profeta de Dios vino a confrontar a David por lo que había hecho, le abrió los ojos del crimen que él había cometido, habiendo matado a este hombre. Y David escribió el Salmo 51 durante este tiempo, cuando Dios lo confrontó con el profeta Natán, que vino y le dijo lo que él había hecho mal. Y dijo David, contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido como justo cuando hablas, y tú seas sin culpa porque tú eres el juez. David entendió que él había cometido un crimen contra Dios y que él tenía que venir delante de Dios para pagar por ese crimen, y que Dios iba a ser su juez. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es un juez justo. Yo sé que hablamos con personas que dicen, no, si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay niños que son violados? ¿Por qué hay gente que es matada? ¿Por qué Dios es un juez justo? Y un día todas esas personas que hicieron todas esas atrocidades se van a parar delante de Él y Él los va a juzgar. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y David sabía que Dios lo iba a juzgar y que lo iba a condenar por su pecado.
Él sabía que no se podía esconder. Lo que él había hecho en secreto, Dios lo había visto. Y quiero que sepas que todo pecado que nosotros hemos cometido, Dios lo ha visto. Hemos cometido crímenes contra Dios y estamos sentenciados un día a pararnos del juez, pero luego algo sucedió. Apareció el Salvador y dijo: el castigo que merece por su crimen, házmelo a mí. Y Jesús tomó sobre él el pecado de toda la humanidad. Él sufrió el castigo por el crimen de la humanidad. Hace años oí una historia que es verdad. Había este hombre que era juez, y era un juez duro, pero era un juez justo. Tenía un hijo que no era bueno. El muchacho se metía en problemas vez tras vez. Y sucedió que lo trajeron al muchacho delante del juez y tocó que el juez era su papá. Y su papá vio a su hijo cuando lo traían esposado y lo pararon delante de él. Y el juez dijo: por el crimen que tú has cometido, esta es tu sentencia. Vas a tener que pagar así. Y luego el juez se quitó su capingón de juez y se bajó para abajo y se paró al lado de su hijo y le dijo: hijo, yo pago tu deuda. El juez que juzgará nuestro crimen de pecado es Dios, pero es el mismo Dios que pagó nuestra multa. Y entonces quiero que vaya conmigo al libro de Isaías y vamos a terminar en el libro de Isaías capítulo 53. Muchos de ustedes conocen estos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias o nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio por tu crimen. Él sufrió el castigo que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Él lo sufrió. Él pagó la deuda que tú debías. Él nos encontró muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Es Jesús, nuestro Salvador. Y llamará su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias a Dios por nuestro Salvador. No hay nadie más, no hay ningún otro, solamente Él. Y si tú nunca has tomado ese paso de rendirle tu vida a Jesucristo, ahorita es un buen momento para hacerlo. Es un buen momento para pedirle: sálvame, Señor, porque yo no puedo pagar la deuda que debo. Yo he cometido crímenes contra ti y soy culpable. Sálvame. Es un buen tiempo para hacerlo, para hablar con Él ahorita y decirle: sálvame, Jesús. Sálvame, porque estoy perdido. Save me, Jesus. Save me. Save me. Sálvame.
Sálvame, Señor. Aleluya.